Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la mente abierta y mucha curiosidad, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un enigma. Un misterio que ha capturado la atención del mundo del entretenimiento turco, un misterio que gira en torno a dos de las estrellas más brillantes, más queridas y sobre todo, más enigmáticas de Turquía, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Si hoy nos adentraremos en la historia, en los rumores, en las suposiciones, y en las realidades que se esconden tras la fachada de glamour y éxito de estos dos actores. El título lo dice todo, el misterio final, que esconden a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Y créanme, el tema da para mucho, muchísimo. Vamos a desentrañar sus carreras, a analizar sus relaciones, a examinar esos rumores que siempre flotan en el ambiente y, por supuesto, a dar un vistazo a lo que la prensa turca y las redes sociales han estado debatiendo durante años, y aún debaten. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, de datos interesantes, de especulación, y de mucha, mucha intriga, pero especulación bien fundamentada. Porque, como siempre, vamos a analizar la información con lupa, buscando pistas y atando cabos, con el objetivo de iluminar la verdad tras este apasionante enigma. Pero antes de sumergirnos en este mundo de secretos y rumores, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y les asegura que no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo, para estar al tanto de todas las actualizaciones. Y si les gusta lo que ven, denle a me gusta y compartan este vídeo con sus amigos. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante, y me motivan a seguir investigando y compartiendo mis hallazgos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar este fascinante misterio. Para comenzar, es importante establecer las bases, quiénes son realmente Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la televisión turca, o el vibrante mundo de las telenovelas turcas que tanto apasionan a millones en todo el mundo, les daré una breve pero concisa introducción. Asterisco asterisco a Atay Ulusoy, el galán inconfundible asterisco asterisco. A Atay Ulusoy, un nombre que resuena con fuerza en el universo del entretenimiento turco, es mucho más que un simple actor, es un ícono, un modelo, un símbolo de talento y perseverancia. Nacido en Estambul, este hombre con su innegable atractivo y su carisma natural, ha conquistado los corazones de millones de espectadores desde el primer momento en que apareció en la pantalla. Su ascenso a la fama fue meteórico. Desde sus inicios, Atay demostró tener algo especial, algo que lo diferenciaba del resto. No solo su físico obviamente atractivo contribuía a su magnetismo, sino también su innegable talento actoral, su capacidad para interpretar personajes complejos y su habilidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Lo hemos visto brillar en series que se han convertido en clásicos de la televisión turca, series que han trascendido fronteras y han conquistado audiencias en todo el mundo. Medcezir, una adaptación de la exitosa serie estadounidense de OC, fue un punto de inflexión en su carrera. Allí Atay demostró su versatilidad, su capacidad para encarnar a un personaje con matices y su habilidad para conectar con el público joven. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Atay a la cima de la popularidad. Luego llegó El secreto de Feria, donde su química con la actriz Hazal Kaya fue innegable y consolidó su estatus como uno de los galanes más codiciados de Turquía. La serie abordaba temas como la diferencia de clases sociales y los sueños de superación personal, tocando las fibras sensibles de la audiencia. Más tarde en Yerde demostró su capacidad para asumir roles más complejos y oscuros. La serie, un thriller de acción y drama, fue un éxito de crítica y público, y consolidó a Atay como un actor versátil y talentoso, capaz de abordar diferentes géneros. Su interpretación fue aclamada por la crítica y le valió el reconocimiento de sus colegas. Más recientemente hemos podido disfrutar de su talento en The Protector, la primera serie turca original de Netflix. En esta serie de fantasía y acción, Atay interpretó a Hakan, un joven que descubre que es el último protector de Estambul, encargado de salvar la ciudad de fuerzas oscuras. La serie, con sus espectaculares efectos especiales y su trama intrigante, fue un éxito internacional, abriendo las puertas de Hollywood a Atay. Actualmente Atay sigue demostrando su valía en Kubra, una serie que aborda temas como la fe, la tecnología y el impacto de las redes sociales en la sociedad. Su interpretación de Gökhan, un joven que recibe mensajes misteriosos en su teléfono móvil, ha sido elogiada por su intensidad.
AD y su capacidad para transmitir la confusión y la incertidumbre de su personaje. La trayectoria de Atai Ulusoy es un claro ejemplo de cómo el talento, la perseverancia y la disciplina pueden llevar a una persona a alcanzar el éxito en el competitivo mundo del entretenimiento. Su presencia en la pantalla es magnética y su popularidad trasciende fronteras, convirtiéndolo en un embajador de la cultura turca en el mundo. Serine Sarkaya, la estrella de la elegancia y el talento ***. Serine Sarkaya, por su parte, es una actriz y modelo turca que ha cosechado un éxito igualmente arrollador, y que ha conquistado al público no solo por su belleza deslumbrante, sino también por su innegable talento actoral, su elegancia innata y su versatilidad artística. Nacida en Ankara, Serine ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. Desde sus inicios, Serine demostró tener un talento innato para la actuación. Su capacidad para interpretar personajes complejos, su habilidad para transmitir emociones y su carisma natural la convirtieron rápidamente en una de las actrices más prometedoras de su generación. Ha protagonizado series que han marcado un antes y un después en la televisión turca, series que han sido aclamadas por la crítica y que han conquistado al público de todo el mundo. Anferia Koydum, donde compartió pantalla con Atai, fue un punto de inflexión en su carrera. La serie, que abordaba temas como la ambición, el amor y la lucha de clases, la catapultó a la fama. Su interpretación de Feria, una joven que se hace pasar por rica para integrarse en la alta sociedad, fue aclamada por la crítica y le valió el reconocimiento del público. Medcezir, donde compartió créditos con Atai, fue otro hito en su carrera. La serie, una adaptación de DOC, fue un éxito rotundo, y su química con Atai fue uno de los factores clave de su éxito. Su interpretación de Mira, una joven rebelde y soñadora, fue aclamada por la crítica y le valió numerosos premios. Fi, una serie dramática y vanguardista, fue un desafío para Serine, pero demostró su versatilidad y su capacidad para asumir roles complejos. La serie, que abordaba temas como la obsesión, la manipulación y el poder, la consolidó como una de las actrices más valientes y arriesgadas de Turquía. Alice Musicali, donde demostró sus dotes de canto y baile, fue un proyecto que le permitió mostrar su talento en diferentes disciplinas artísticas. Su interpretación de Alice en este musical, un clásico de la literatura infantil, fue aclamada por la crítica y le valió el reconocimiento de sus colegas. Serine es una artista completa, una actriz versátil capaz de interpretar cualquier papel, desde la comedia hasta el drama más profundo. Su personalidad es cautivadora, su elegancia innata y sus seguidores la adoran por su autenticidad, su cercanía y su compromiso con su trabajo. La trayectoria de Serine Sarkaya es un claro ejemplo de cómo el talento, la disciplina y la pasión pueden llevar a una persona a alcanzar el éxito en el mundo del espectáculo. Su presencia en la pantalla es magnética y su popularidad trasciende fronteras, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. ***, la conexión que desató la curiosidad, un secreto a voces, ***. La conexión entre Atai y Serine va más allá de la simple coincidencia de haber compartido roles protagónicos en Medcezir y Anferia Koydum. Es una conexión que ha generado muchísimos rumores, especulaciones y debates acalorados a lo largo de los años. La química entre ellos en pantalla era innegable, palpable, eléctrica. El público se enamoró de su relación, de su complicidad, de la manera en que se miraban. Los fans ansiaban que ese amor traspasara la pantalla. Y los medios no tardaron en empezar a hablar de un posible romance en la vida real, alimentando la llama de la especulación y el deseo. Y hay, la prensa turca, esa prensa siempre lista para el chisme, para la investigación exhaustiva, para el análisis minucioso de cada detalle. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado y diseccionado en busca de pistas, de confirmaciones, de la verdad oculta. Pero, ¿qué es lo que realmente se esconde tras esta conexión? ¿Qué es lo que ha mantenido viva la llama de la curiosidad y el misterio durante tanto tiempo? ¿Cuál es la verdad detrás de la fachada de glamour y éxito? Aquí es donde entramos en el corazón del misterio, en el terreno de las teorías y las especulaciones. Teoría 1, un romance secreto. La pasión tras la pantalla ***. La primera teoría, la más obvia, la que ha alimentado los sueños de millones de fans, es que sí, hubo una relación sentimental entre Atai y Serine. Esta teoría se basa en la evidencia visual, en la intuición, en la esperanza de que la magia que se veía en pantalla fuera real.
Muchos fans, convencidos y apasionados, juran y perjuran que estuvieron juntos en secreto, que se amaron, que sufrieron. Que lo vivieron todo. Fotos, vídeos, miradas cómplices, declaraciones sutiles, gestos de cariño captados por las cámaras, publicaciones en redes sociales con mensajes ambiguos, las pruebas abundan en Internet, alimentando la llama de la especulación. Se habla de escapadas románticas, de momentos íntimos captados por paparazzi, de declaraciones sutiles que solo los más observadores pudieron notar. Todo esto, convenientemente documentado y compartido por fans dedicados, sirvió como combustible para la maquinaria del rumor. Y por supuesto, los medios no tardaron en alimentarlo. Portadas sensacionalistas, titulares llamativos, análisis exhaustivos de cada gesto, de cada publicación en redes sociales, de cada interacción pública. La especulación era el pan de cada día, y los fans se convertían en detectives, analizando cada detalle en busca de una confirmación, una señal, una pista que revelara la verdad. Esta teoría, romántica y apasionada, es la que más ha calado en el corazón de los fans. La idea de que dos personas que se aman en la vida real, que comparten una conexión especial, es algo que fascina e inspira. Y en el caso de Aatai y Serena, la química en pantalla era tan evidente, tan intensa, que era difícil no creer que ese amor traspasara la ficción. Sin embargo, es importante recordar que la vida de los famosos es diferente a la nuestra. La presión mediática, la necesidad de mantener la privacidad, las estrategias de marketing, todo esto puede influir en cómo se perciben las relaciones. *** Teoría 2, una estrategia mediática. El arte de crear un mito ***. Pero, ¿y si no? ¿Y si todo fue parte de una estrategia de marketing, de una hábil creación mediática para impulsar el éxito de sus series y mantener el interés del público? Recordemos que Medcezir fue un éxito rotundo, y la química entre Aatai y Serena fue uno de los factores clave de su éxito. La popularidad de la serie se basaba en la historia de amor de los personajes principales, y la vida personal de los actores podía contribuir a esa narrativa. Era todo parte del guión, una ficción que trascendió la pantalla. Esta es una segunda teoría, menos romántica, pero igual de plausible. En el mundo del espectáculo, las relaciones entre los actores pueden ser utilizadas para generar expectación, para mantener el interés del público y, en última instancia, para aumentar las audiencias. Los rumores, las especulaciones y las portadas sensacionalistas pueden ser herramientas muy efectivas para conseguirlo. Además, hay que tener en cuenta la influencia de los agentes, de los productores y de las estrategias de marketing. En el mundo del espectáculo todo es posible y la creación de un mito, de una leyenda, puede ser muy beneficiosa para la carrera de los actores y para el éxito de sus proyectos. En este sentido, la supuesta relación entre Aatai y Serena podría haber sido una inteligente estrategia para mantener a la audiencia enganchada, para crear una conexión más fuerte con los personajes y para generar un debate constante en las redes sociales y en los medios de comunicación. *** Factores culturales y la importancia de la privacidad ***. Además de las teorías sobre la relación, hay otros factores importantes a considerar al analizar este misterio. La cultura turca, por ejemplo, juega un papel crucial. La privacidad es un tema muy importante en Turquía, y los famosos suelen ser muy cautos con su vida personal. La sociedad turca valora la discreción, y las declaraciones públicas sobre la vida privada son poco comunes. No es fácil conseguir una confirmación oficial de una relación sentimental, y mucho menos fotografías comprometedoras. Los rumores, las especulaciones y las filtraciones son más comunes que las declaraciones formales. Los paparazzi están siempre al acecho, pero los actores turcos suelen ser muy cuidadosos y hábiles para evitar ser fotografiados en situaciones comprometedoras. Esto complica aún más la búsqueda de la verdad, ya que la falta de información oficial abre la puerta a la especulación y a la invención de rumores. ***. Relaciones sentimentales separadas y la complejidad del pasado ***. Por otro lado, ambos actores han tenido otras relaciones sentimentales a lo largo de los años. Aatai ha sido vinculado a diferentes mujeres, y Serena también ha tenido sus romances, algunos más mediáticos que otros. Esto, por supuesto, no descarta una relación previa entre ellos, pero sí complica la historia. Las relaciones sentimentales anteriores, los exnovios y novias, pueden generar celos, conflictos y malentendidos. Además, el hecho de que ambos hayan tenido otras parejas a lo largo de los años sugiere que si hubo una relación, fue en un momento específico de sus vidas, y no necesariamente algo que perdurara en el tiempo.
Asterisco asterisco teoría 3. La amistad especial, un vínculo más profundo, asterisco asterisco. Una tercera teoría, y quizás la más interesante, es que independientemente de si hubo o no un romance, Aatai y Sereni mantienen una relación de amistad muy especial. Una amistad que se forjó en el plató, que se nutrió del cariño y el respeto mutuo, y que perdura hasta hoy. Quizás no sean pareja, pero sí amigos del alma, cómplices y confidentes. Y esto, créanme, también es un secreto que merece ser desvelado. ¿Por qué digo esto? Porque la forma en que se miran, la manera en que se defienden mutuamente de los rumores y las críticas, la discreción con la que manejan su relación, todo apunta a un vínculo muy fuerte, a una conexión que va más allá de lo profesional. En el mundo del espectáculo, donde la amistad es algo preciado, donde la lealtad es un valor fundamental, la posibilidad de una amistad duradera entre dos actores es algo que merece ser celebrado. Y quizás esa sea la respuesta al misterio final, una amistad profunda y duradera, basada en el respeto y el cariño. Asterisco asterisco imagen pública y la importancia de la discreción asterisco asterisco. Otro aspecto interesante es cómo Aatai y Sereni han sabido manejar su imagen pública. Ambos son muy cuidadosos con lo que dicen y hacen, y rara vez dan declaraciones que alimenten los rumores. Han aprendido a vivir con la presión mediática, a proteger su privacidad y a enfocarse en su trabajo. Esta discreción, esta capacidad de mantener la calma y de no dejarse influir por los rumores, es una de las claves de su éxito. En un mundo donde la exposición mediática es casi obligatoria, ellos han sabido mantener un equilibrio entre la necesidad de promocionar su trabajo y la protección de su vida personal. Asterisco asterisco conclusión, ¿qué esconde Aatai y Sereni? Asterisco asterisco. En definitiva, ¿qué esconde Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya? La respuesta, amigos, es compleja. Puede que haya habido un romance, una amistad, o simplemente una excelente química profesional que trascendió la pantalla. Lo cierto es que a día de hoy, siguen siendo dos de las figuras más relevantes del mundo del espectáculo turco, y su conexión continúa generando interés y debate. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el misterio está lejos de ser resuelto por completo. Cada quien tiene su propia teoría, sus propias interpretaciones. Y eso, en cierto modo, es lo que hace que la historia de Aatai y Sereni sea tan fascinante. Nos invita a soñar, a especular, a imaginar, a disfrutar de un buen misterio. La verdad quizás nunca se revele por completo. Quizás la magia de su conexión radique precisamente en ese enigma, en esa incertidumbre que nos mantiene intrigados y nos hace soñar con un amor que trasciende la pantalla. Lo importante al final es que ambos actores han demostrado un talento excepcional, una profesionalidad impecable y una capacidad de conectar con el público que pocos artistas logran. Asterisco asterisco un mensaje final y un llamado a la reflexión asterisco asterisco. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la vida y los posibles secretos de Aatai y Sereni. Hemos analizado las teorías, las pruebas y las especulaciones. Hemos explorado las diferentes perspectivas y los factores culturales que influyen en este misterio. Hemos examinado la importancia de la privacidad y de la discreción en el mundo del espectáculo. ¿Cuál es su opinión? ¿Creen que hubo un romance apasionado y secreto? ¿O apuestan por una amistad profunda y duradera? ¿O tal vez creen que fue una estrategia mediática bien orquestada? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus teorías, sus interpretaciones y debatir sobre estos temas apasionantes. Si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle a me gusta y de compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Suscríbanse para estar al tanto de todos los misterios del mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por verme, por su tiempo y por su apoyo. Espero que hayamos disfrutado juntos de este viaje por el misterio de Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que los misterios sigan alimentando nuestra curiosidad.